Buen día chicos, continuando con el segmento de pediatría. El día de hoy vamos a ver lo que es diarrea aguda infecciosa, un tema bastante frecuente visto en las consultas pediátricas y también en la emergencia. Y también es un tema bastante preguntado tanto en los exámenes para el internado en salud como en el ENAM. Bien, es sumamente importante el conocimiento de lo que es la diarrea aguda infecciosa debido a que es una enfermedad extremadamente común en niños. No tenemos, para variar, datos o estadísticas peruanas, siempre nos basamos en estadísticas de países extranjeros y en este caso en Estados Unidos representa más de 1,5 millones de consultas ambulatorias. Se menciona que los niños norteamericanos presentan un promedio de 2 episodios de diarrea al año, mientras que las estadísticas para países latinoamericanos en vías de desarrollo es de aproximadamente 3 episodios al año. ¿No? Además, también representa aproximadamente 200.000 hospitalizaciones y 300 muertes por año. Esto en los países desarrollados, ¿no? Algunos datos que tenemos en países como Perú es que es la causa común de mortalidad en menores de 5 años. Ahí, como vemos en el gráfico, en la parte superior derecha, según datos del año 2004, la distribución proporcional de las muertes por causa específica en los menores de 5 años. Vemos que a la cabeza están las causas neonatales con 37%, seguido de la neumonía con 17% y en tercer lugar aproximadamente las enfermedades diarreicas agudas con 16%. ¿Ok? En países en desarrollo, miren, a diferencia de países del primer mundo, como Estados Unidos, en nosotros es aproximadamente 2 millones de muertes al año, ¿no? De forma global. Y generalmente la mortalidad que es más frecuente en menores de 5 años y dentro de ese grupo etario mucho más frecuentes en niños malnutridos y en niños inmunodeficientes. Y este grueso de población es que principalmente lo tenemos en países como Perú, ¿no? Niños desnutridos, niños con enfermedades inmunodeficientes, por causas secundarias como por ejemplo el VIH. Entonces en ellos es mucho más común la mortalidad. ¿Ok? Un tercio de hospitalizaciones por diarrea en menores de 5 años son debido a rotavirus y como vamos a ver más adelante en lo que es etiología, vamos a ver que es uno de los principales agentes etiológicos en DAI. Y bueno, obviamente al ser una enfermedad muy frecuente con altas tasas de mortalidad, obviamente va a tener costos anuales elevados, ¿no? Y vemos las aproximaciones económicas que se han hecho en otros países, es que aproximadamente tiene un costo de 250 millones de dólares anuales, ¿no? Por todo lo que representa, por la atención médica, por los medicamentos utilizados, por la mortalidad, por la inasistencia a la escuela, por las horas perdidas de trabajo de los padres. Todo eso se estima y se ve que el costo es bastante elevado. Bueno, entonces cuando hablamos de diarrea, nos estamos refiriendo a una disminución de la consistencia de las heces, ya sea semilíquidas o líquidas, asociado o no a un incremento de la frecuencia, ¿no? Y generalmente muchas guías refieren o ponen como punto de corte 3 episodios o más en 24 horas, ¿no? Ahora, este aumento de la frecuencia con disminución de la consistencia de las heces puede estar acompañada de otros síntomas, ¿no? Puede haber fiebre, puede haber vómitos, como tampoco no los puede haber. ¿Ok? Otras guías o otras definiciones que se plantean es una diarrea con un flujo de más de 10 mililitros por kilo al día, pero obviamente estos son definiciones operacionales para trabajos de investigación porque es difícil poder hacer esta cuantificación. Pero lo más importante y lo que ustedes tienen que preguntar al familiar que traiga al niño con sospecha de diarrea es para saber si efectivamente es una diarrea, si hay o no cambio en el hábito de evacuaciones, ¿no? Porque un niño normalmente puede hacer 3 deposiciones al día de consistencia normal o de una consistencia semilíquida, pastosa, y para él ser normal, ¿ok? Pero de repente, de un momento a otro, comienza a ser 5, 6, 7, entonces para él ya representa
es una diarrea. Ahora, un niño puede hacer normalmente una deposición al día y si ya comienza a hacer 2 o 3 veces, para él ya implica la diarrea, ¿no? Entonces, una definición global, cuando les pregunten qué es diarrea: disminución de consistencia de las heces y o aumento de frecuencia, ambas o una de ellas. Pero sobre todo, fijarnos en si ha habido o no un cambio en el hábito de las evacuaciones del niño. Ahora, esto es importante sobre todo en la etapa neonatal y en aquellos lactantes alimentados exclusivamente con leche materna, ¿no? Porque para ellos puede ser normal hacer más de 3 veces al día, pueden hacer hasta 8 veces, ¿ok? Y la consistencia pues variar desde líquida, semilíquida, pastosa o semipastosa, y para ellos ser normal, ¿no? Y esto, quien lo va a saber mucho mejor es la mamá, que está, ¿no?, siempre pendiente del niño y sabe cómo hace normal y cómo no, cuando no hace normal, ¿ok? Ahora, como dijimos, la diarrea puede estar acompañada o no de vómitos y cuya duración promedio dentro del contexto de lo que es una diarrea puede ser de 1 a 2 días, máximo 3 días, ¿no? Si tenemos un niño que ya está vomitando 4 o 5 días, obviamente ya que hay que pensar en otras causas y no necesariamente como vómitos como síntoma acompañante de diarrea. Y lo que es importante sobre todo para el manejo, es importante también porque les viene en el examen, son algunas definiciones, ¿no? Cuando hablamos de diarrea aguda, cuando es una diarrea que tiene una duración generalmente menor de 7 días, en la mayoría, en el grueso de la población dura menos de 7 días, un promedio de 2-3 días la diarrea resuelve espontáneamente, en algunos puede durar un poquito más, 5 días, 6 días, 7 días, pero de todos modos dentro de la definición al decir aguda implica que dure menos de 14 días, ¿ok? O sea, la diarrea, si les ponen un niño que ha estado presentando deposiciones líquidas 10 días, es diarrea aguda, porque todavía estamos dentro del rango de menos de 14 días, ¿ok? Pero en la práctica clínica lo común y lo más frecuente es que dure inclusive menos de 7 días, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de una diarrea persistente, cuando es una diarrea de 14 días o más, ¿ok? De 2 a 4 semanas, una diarrea que ya se prolonga por ese tiempo, ya estamos hablando de persistente y es importante diferenciarla de la aguda, sobre todo porque los agentes etiológicos ya van a ser diferentes, ya debemos de estar pensando en otras cosas, en otras causas, ¿ok? Tal vez ya no en causas infecciosas, tal vez en otras causas metabólicas, endocrinas, en fin. Hablamos de una diarrea crónica cuando esta ya dura más de 4 semanas, ¿ok? Y cuando ya hay presencia de sangre en las heces, ya no hablamos solo de diarrea aguda, sino hablamos de una disentería, diarrea disentérica, ¿ok? Entonces, esas definiciones son importantes, sobre todo, bueno, en el caso de ustedes para resolver las preguntas y en el caso de nosotros para el manejo de los pacientes. Y efectivamente acá tenemos una pregunta que viene en un ENAM que dice: paciente de 2 años y 6 meses es llevada al centro de salud por presentar dolor abdominal, que puede ser parte de la sintomatología de la diarrea, deposiciones frecuentes de poco volumen, en este caso tienen moco y sangre. Además, fiebre de 7 días de duración. Entonces me dicen, el cuadro clínico corresponde a una diarrea y básicamente me están preguntando por las definiciones, ¿no? Si hay sangre en heces, entonces estamos hablando de una diarrea disentérica. Y como, bueno, asumimos que la fiebre de 7 días es a raíz de este episodio, ¿no? Entonces es una diarrea de 7 días, asumiendo que ese es el tiempo, entonces es una aguda disentérica, ¿ok? Acá tenemos otra pregunta, es un lactante de 9 meses y acá sí me especifican mucho mejor que en la anterior pregunta el tiempo de enfermedad, ¿no? En la anterior debieron de decirme con tiempo de enfermedad de 7 días más que la fiebre de 7 días. Pero bueno, entonces acá dice, lactante de 9 meses con tiempo de enfermedad de 16 días, ya son más de 14 días, ¿verdad? Presenta deposiciones sueltas, sin moco, sin sangre, en pequeñas cantidades, en número de 3 a 4 por día y sed normal. Hace 2 días se agrega fiebre no cuantificada. Al examen físico está despierto, está activo, la mucosa oral está húmeda y el signo del pliegue es negativo. Entonces, ¿qué tipo de diarrea es la que presenta? Ya por el tiempo de enfermedad anulamos las 4 primeras, ¿ok? Ya estamos hablando de una diarrea persistente. Y cuando veamos más adelante en esta exposición la clasificación del grado de deshidratación, ya con toda seguridad van a poder ustedes decir además que es una diarrea sin deshidratación. ¿Okay? Entonces la respuesta aquí es persistente sin deshidratación. Y aquí una pregunta relacionada a lo que decíamos que es más importante que una definición operacional, ver
o preguntar, investigar sobre el hábito defecatorio normal del niño. ¿Okay? Dice, paciente de 2 meses de edad con lactancia materna exclusiva, ese es un dato importante, y que es ofrecida cada 2 horas. Dice, desde la primera semana presenta deposiciones sueltas 8 veces por día sin moco. Generalmente el moco es un signo de inflamación de la mucosa intestinal, ¿no? Pero este bebé tiene sus deposiciones sin moco. Y al examen es un niño que está activo, está hidratado y que tiene una velocidad de crecimiento de 25 gramos al día, que es la velocidad de crecimiento de un niño normal. Me dicen que el resto del examen sin datos relevantes, o sea, me quiere decir que el examen físico es un examen físico normal. Entonces, se trata de un caso y me preguntan, en la mayoría lo que va a pensar, es una diarrea, porque hace 8 veces al día, porque hace sueltas, ¿ok? Pero estamos viendo que es el contexto de un niño que recibe exclusivamente lactancia materna, es un niño que al examen físico no hay ningún signo de deshidratación, no hay nada normal y que además tiene una velocidad de crecimiento excelente, porque de por sí la diarrea es una causa de estancamiento ponderal, de desnutrición, ¿ok? Aguda y crónica. Entonces, esto es un caso de un niño sano, un niño normal, ¿ok? Su hábito defecatorio es así justamente porque recibe lactancia materna exclusiva. Bien, entonces con respecto a la etiología, dentro de las causas de la diarrea aguda en niños, los podemos dividir dependiendo el microorganismo, ¿no? Tenemos virus, tenemos bacterias, tenemos protozoarios, tenemos helmintos. Entonces, como todo en pediatría, lo más importante es ver frente a qué grupo etario estamos enfrentándonos, ¿no? Y en los menores de 5 años debemos recordar que los principales agentes etiológicos de diarrea son las causas virales. Y a la cabeza, sobre todo, está el rotavirus, ¿ok? Como vemos ahí en el cuadro, en los menores de 1 año, los gérmenes más frecuentes, a la cabeza está rotavirus. También como agente etiológico hay que considerar al norovirus, o también llamado virus Norwalk-like, ¿ok? Adenovirus también es causa y por supuesto también por ahí se escapa algún agente bacteriano que puede ser salmonela, ¿ok? De 1 a 4 años también predominan los agentes virales, rotavirus, norovirus, adenovirus, pero ya van apareciendo más agentes bacterianos, ¿no? Como salmonella, campylobacter y yersinia. Y en los mayores de 5 años ya rotavirus es bastante infrecuente, puede seguir siendo causa, pero es bastante infrecuente, pero sobre todo comienzan a aparecer los agentes bacterianos, ¿no? Campylobacter, salmonella. Entonces, como todo en pediatría, depende del grupo etario. Pero en menores de 5 años, la principal causa de diarrea son los virus y a la cabeza el rey es el rotavirus, ¿ok? Y dentro de los agentes etiológicos bacterianos, los más frecuentes se ha visto que son Campylobacter jejuni, Salmonella spp, o sea, la notífica, ¿ok? E. coli y Shigella. Pueden haber 1000 más, ¿ok? Pero esos son los más frecuentes. Y dentro del grupo de los protozoarios se ha visto que lo más frecuente es el Cryptosporidium, ¿ok? Ahora, en un estudio que se hizo en Perú, se vio que los agentes etiológicos más frecuentes en los mayores de 6 meses fueron E. coli diarreogénica, Campylobacter y rotavirus, ¿ok? Son estudios que se hacen. Y con eso podemos responder algunas preguntas de aquí. La causa más frecuente de diarrea aguda severa en niños lactantes es, ya hemos visto, rotavirus. Bueno, acá le agregan del grupo A, eso en realidad ya son cosas más exquisitas, pero lo que ustedes deben de recordar es que la causa más frecuente de diarrea aguda en lactantes, en menores de 5 años y sobre todo en el grupo de los lactantes es rotavirus y que este puede dar lugar a diarreas con grandes grados de deshidratación, por eso que nos ponen ahí diarrea aguda severa. ¿Ok? Ahora, otro caso, niña de 1 año quien desde hace 2 días presenta deposiciones líquidas con moco, sangre y fiebre. Y acá hay algo importante, ¿no? Porque deposiciones con sangre hay varios agentes etiológicos. Puede ser Campylobacter, puede ser Shigella, puede ser Salmonella, puede ser E. coli, ¿ok? Pero nos ponen como antecedente epidemiológico importante, y esta es la clave para la respuesta, es que tiene contacto con aves de corral, antecedente epidemiológico de contacto con aves de corral, y
el agente etiológico que está relacionado con la crianza o con el contacto de aves en general es Campylobacter jejuni, ¿ok? Puede ser aves de corral, puede ser palomas, en fin, ¿ok? Entonces me preguntan cuál es el agente etiológico más probable y la respuesta es Campylobacter jejuni. La clave a esta pregunta me lo dio la disentería, o sea, la diarrea con sangre, y el antecedente epidemiológico de contacto con aves, ¿ok? Otra pregunta, preescolar de 3 años presenta desde hace 3 días fiebre y deposiciones líquidas en número de 4 a 6 por día. Inicialmente eran sin moco ni sangre, de escaso volumen. Posteriormente ya aparecieron con moco y rasgos de sangre, perdón, acompañados de dolor abdominal y tenesmo. Esto es bastante característico de Shigella, ¿ok? Comenzando por el grupo etario, Shigella, si bien puede presentarse en cualquier grupo etario, es mucho más frecuente en los niños entre 2 y 3 años, ¿ok? Y también es bastante común que inicialmente aparezca una diarrea acuosa, ¿ok? Y que posteriormente ya aparezca la disentería, ¿ok? Y está bastante asociado, ¿no?, con dolor abdominal y tenesmo, ¿no?, dolor al defecar. Entonces aquí la respuesta es Shigella. Bien, entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de una diarrea? Síntomas generales, ¿no? Puede haber fiebre, puede haber vómitos, obviamente cualquier niño enfermo, y más cuando es una diarrea, tiene anorexia, puede haber también dolor abdominal. Hay que preguntar por las características de la diarrea, ¿no? Ante un niño que viene con historia de pérdidas, de deposiciones líquidas, hay que preguntarle a los papás sobre las características de la diarrea. Si la diarrea es simplemente acuosa o si ya tiene moco, si tiene sangre, ¿no?, que son signos de invasión del intestino, ¿ok? Pero lo más importante, ¿no?, dentro del cuadro clínico es evaluar los signos de deshidratación, ¿no? Y la mejor medida es el porcentaje de pérdida de peso corporal. Claro que ese dato no lo vamos a tener porque la mayoría de los padres viene desconociendo el peso previo, ¿no? Pero deben de saber que en los estudios se ha visto que esa es la mejor medida de deshidratación, ¿no? Se menciona que el primer síntoma que aparece es la sed, el niño va a estar con avidez por beber y el primer signo que aparece es la taquicardia. Bueno, entonces, ¿cómo debe ser nuestra anamnesis y nuestro examen físico? ¿Hacia qué debe estar dirigido? Bueno, hay que preguntar sobre la duración de la enfermedad porque es importante clasificar esta diarrea, si es una diarrea aguda, es una diarrea persistente, es una diarrea crónica, ok, la mayoría van a ser agudas, ok, menos de 14 días. Hay que preguntarle por el número de episodios de vómito y diarrea por día, eso es importante también para ver el riesgo de deshidratación. No va a ser igual un niño que haya vomitado 2 veces en un día a uno que en una hora vomite 4 veces. Igualmente el flujo de diarrea obviamente va a estar relacionado a mayor número de deposiciones al día, entonces por eso que es importante preguntar ello. El flujo urinario hay que preguntarle a los papás si es que el niño está orinando, ¿ok? Y obviamente las características que vimos, hay que preguntar si hay sangre o moco en las heces, ¿ok? Hay que ver si es que hay síntomas asociados, si hay fiebre, si hay dolor abdominal, si hay molestias urinarias, ¿ok? Generalmente fiebre y dolor abdominal están relacionados más a agentes bacterianos, pero es muy difícil, al igual que como vimos en neumonía, diferenciar si esto es causa viral o bacteriana. Hay algunas cosas que nos pueden indicar hacia uno u otro lado, pero en realidad ambos pueden producir las mismas cosas. Hay que preguntar obviamente los antecedentes epidemiológicos, la ingesta reciente de comida o agua de fuentes poco confiables, ¿no? Se ha comido en la calle, se ha comido en algún lugar donde generalmente no lo hace, ¿ok? Hay que preguntar por ingesta de medicamentos, que podemos confundirnos y pensar que estamos frente a una diarrea aguda infecciosa y puede ser que sea por ingesta de medicamentos. Se ha estado tomando, por ejemplo, antibióticos, diarrea por antibióticos, ¿ok? Y es importante el estado de inmunización del paciente, ¿no? No va a ser lo mismo un niño que tiene sus vacunas completas para rotavirus que un niño que nunca ha sido vacunado. Obviamente el primero tendrá menor riesgo de deshidratación severa a causa del segundo. No quiere decir que ambos se pueden infectar, sí, pero uno tendrá menos riesgo de deshidratación severa. Y obviamente, como hemos dicho, lo más importante en el examen físico es evaluar el grado de deshidratación. Eso es lo principal, lo que ustedes deben de llevarse. Ante todo niño con diarrea, 1000 cosas pueden preguntar, 1000 cosas
pueden estar ahí. Lo importante, niño con diarrea, si está deshidratado o no. Eso es lo principal. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación del grado de deshidratación? Primero, lo que deben de saber es que hablamos de deshidratación cuando encontramos 2 o más signos de esto, valga la redundancia, de deshidratación al examen físico. Si no tiene ninguno, si solo tiene uno, decimos que no está deshidratado. Si ya hay 2 o más de los que vamos ahorita a aprender, entonces es un niño con deshidratación y ya después vamos a ver en qué grado está. ¿Ok? Ahora, hay signos que se correlacionan mejor con la severidad de la deshidratación, ¿no? Que se ha visto en estudios. Que la conciencia está alterada, alteración de la conciencia, me quiere decir que este niño está con una deshidratación severa, ¿no? La presencia de los ojos hundidos, de la mucosa oral seca, del pliegue cutáneo, del llenado capilar más de 2 segundos, se ha visto que estos signos se correlacionan mucho mejor con la severidad de la deshidratación, ¿ok? Lo fundamental, para que ustedes recuerden, ante un niño con diarrea y ustedes evalúen el grado de deshidratación, lo principal, una de las cosas principales es evaluar el estado neurológico, el estado de conciencia del paciente, ¿ok? Basta que el paciente tenga alteración del estado neurológico y básicamente que esté somnoliento o soporoso y hablamos de una deshidratación severa, ¿ok? Y cuando hablamos de deshidratación severa con shock, ¿cuál es la diferencia entre uno u otro? Que la deshidratación severa con shock nos va a mostrar signos de pobre perfusión periférica, más que hipotensión, porque a diferencia de los adultos, los niños cuando hacen hipotensión es ya porque están ya a punto de visitar a San Pedro, ¿ok? En ellos, para ver o para poder diferenciar entre una deshidratación solamente severa y entre una con shock, es evaluar los signos de pobre perfusión periférica. ¿Y cuáles son los principales? El llenado capilar. ¿Okay? Si un niño tiene un llenado capilar lento, más de 2 segundos, que ya vamos a ver más adelante cómo es que debemos de evaluarlo, este niño está chocado. ¿Okay? Si tiene la piel marmórea, que probablemente ya sea algo que lo vean en su práctica clínica, ya que sus residentes, sus asistentes ya les pueden enseñar, oye, mire, esta es una piel marmórea, entonces eso es una deshidratación severa con shock, ¿ok? O que no orine nada, es un signo de pobre perfusión periférica, ¿ok? Ahora, ¿quiénes tienen alto riesgo de deshidratación? Los menores de 6 meses con más de 8 deposiciones abundantes y más de 4 vómitos abundantes en menos de 24 horas. Por eso que es importante, como vimos en la diapositiva anterior, preguntar cuántas veces ha vomitado al día, cuántas veces va vomitando, cuántas veces va haciendo caquita, ¿no? Para poder valorar más o menos si este chibolo se me va a chocar, se me va a deshidratar al toque, ¿no? Bien, entonces el objetivo de todo esto es identificar qué pacientes pueden ser enviados a casa con seguridad, cuáles deben quedar en observación o aquellos candidatos para una terapia inmediata agresiva. Ese es el objetivo, como vamos a ver, de la clasificación de deshidratación. Primero, conocer cuáles son los signos de deshidratación. Segundo, clasificar al paciente en cada uno de los diferentes grados. Y tercero, hacer esto. ¿Por qué hago los 2 primeros? Para aplicar el tercero, para el manejo. A quienes envío a casa, a quienes los tengo ahí observando, en quienes tengo que ser agresivo. Bueno, y acá tenemos un cuadro clínico de todos los signos y síntomas que debo evaluar en un paciente con diarrea. Y de acuerdo a la presencia de cada uno de ellos, cómo es que los debemos de clasificar. En los no deshidratados, en los que tienen deshidratación leve o moderada y en los que tienen deshidratación grave. ¿Ok? Entonces dijimos que lo mejor para evaluar esto, lo mejor para clasificar es el porcentaje de pérdida de peso. ¿Ok? Cuando hablamos que un niño no está deshidratado, cuando la pérdida de peso es menos del 3%. Cuando decimos que está deshidratado leve a moderado, cuando la pérdida de peso oscila entre 3 a 8%. Y cuando decimos que este niño está deshidratado grave, cuando la pérdida de peso es de 9 a más. Pero este dato no lo vamos a tener. Esto es simplemente para fines teóricos. Esto les puede venir en el examen, ¿no? Si un niño está deshidratado moderado, la pérdida de peso oscila entonces ustedes deben de saber que está en este rango, de 3 a 8. Sí, esto es básicamente teórico, porque no lo vamos a utilizar en la práctica clínica. No tenemos el dato en el 99% de los casos del peso
pre-episodio de diarrea, ¿ok? Lo que sí tenemos a la mano es nuestros ojos, todos nuestros sentidos para poder evaluar los signos de deshidratación. A la cabeza, el estado mental. En un niño que no está deshidratado es un niño pues que está despierto, activo, alerta, ¿ok? Un niño que está deshidratado leve o moderado puede estar normal, un estado mental normal. Y la diferencia entre leve a moderado es que el niño que está con deshidratación moderada está irritable. ¿Y cuando decimos que un niño está irritable? No es que cuando lo vamos a examinar llora y se agita y no. Obviamente somos unos extraños para el niño. Cualquier extraño que se acerque a él, el niño va a tener una actitud de rechazo, va a llorar, ¿no? Se va a incomodar. Decimos que el niño está irritable cuando estando con la mamá o estando con el familiar, con el cuidador, el niño está llorando, está incómodo. Básicamente está llorando, está irritable. Entonces ahí decimos, oye, este chibolo está irritable, probablemente esté deshidratado moderado. ¿Ok? ¿Y cuando decimos que está deshidratado grave? Cuando el niño está letárgico, inconsciente, somnoliento. El niño está planchado, ¿ok? Está durmiendo, lo estimulamos y llora y después se vuelve a dormir. Ese niño está deshidratado severo. Esa es la principal diferencia en los exámenes y en la clínica para que ustedes digan, este niño está deshidratado moderado, este está severo, ¿ok? El estado de conciencia, eso no se olviden, por favor, porque eso va a ser importante, como vamos a ver más adelante, para el manejo. Estas clasificaciones, estas divisiones las hacemos para ver cómo vamos a actuar ante cada uno de ellos, ¿ok? La sed en un niño que no está deshidratado está normal. O sea, si le ofreces, toma y nada, no pasa nada. En un niño que está deshidratado leve a moderado, generalmente está sediento, está ávido por beber. Tú le ofreces y se lo toma. Y sobre todo en la práctica clínica lo vemos porque tú le ofreces el suero de rehidratación oral, que es asqueroso de por sí, y el chibolo se lo toma, ¿no? Un niño que no está deshidratado, tú le ofreces el suero y probablemente lo va a rechazar porque el sabor es feo y pues no tiene sed, ¿no? Pero el que está deshidratado moderado realmente lo que no le gusta se lo toma, ¿ok? Porque está ávido por beber. Y obviamente el deshidratado grave va a ser incapaz de beber porque está con el sensorio alterado, ¿no? Está somnoliento, entonces un niño que está somnoliento, ¿cómo le das de beber? Más bien lo puedes aspirar, ¿ok? La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca en un niño no deshidratado está normal. En un niño deshidratado leve a moderada puede estar normal o ya puedes comenzar a aumentar. Recuerden que es el primer signo que se altera. Ya puede estar dentro de los parámetros no normales, o sea, puede ya haber taquicardia. Y en un grave definitivamente ya hay taquicardia y la intensidad inclusive de los ruidos cuando auscultamos está disminuida. El pulso en un niño no deshidratado está normal, en un niño deshidratado leve a moderado puede estar normal también o ya algo débil, y en un deshidratado grave el pulso casi ni lo sienten, ¿ok? Está débil, está filiforme, de difícil palpación. La respiración es importante. En un niño no deshidratado, el niño respira normal, la frecuencia está normal, pero en un niño ya que está leve a moderado, perdón, la frecuencia respiratoria ya está incrementada, hay taquipnia. Puede estar normal, sobre todo cuando estamos tirando para leve, pero si ya está tirando para moderado, ya la frecuencia respiratoria está un poco aumentada, está taquipneico. Y si está grave, ya hace respiraciones muy profundas, ¿okay? Eso que se llama batipnia, ¿okay? Hace respiraciones muy profundas. La frecuencia respiratoria puede estar normal, pero cuando nosotros evaluamos al niño, hace respiraciones muy profundas, ¿ok? Los ojos, ¿cómo están? En un no deshidratado están normal, en un niño leve a moderado pueden estar ligeramente hundidos y en un deshidratado grave ya los ojos están muy hundidos. ¿Okay? Las lágrimas en un no deshidratado están normal, en una leve a moderada el niño está irritable y llora y puede que haya lágrimas muy escasas, y en un grave sí llora y no te cae ni una lágrima, ¿ok? La boca y la lengua en un niño no deshidratado están húmedas, en un niño con deshidratación leve a moderada están secas y en uno con deshidratación grave muy secas. Esto tiende a ser subjetivo, ¿no? Como se dan cuenta, algunos signos a la evaluación puede ser muy subjetiva, pero hay algunos que sí son como punto de corte, ¿no? Como estado mental, como respiración, frecuencia cardíaca, ¿ok?
Bueno, el pliegue cutáneo en un no deshidratado está normal, en una deshidratación leve a moderada también generalmente está normal, hacemos el signo y regresa en menos de 2 segundos, ¿ok? Pero en el deshidratado grave, y es en él sobre todo que tiene valor este signo, la retracción es muy lenta, hacemos el pliegue y regresa a la normalidad en más de 2 segundos, entonces eso nos indica que estamos frente a un deshidratado grave. ¿Ok? El llenado capilar. El llenado capilar es bastante importante, sobre todo para discernir deshidratación grave con shock, ¿no? El llenado capilar está prolongado, sobre todo en niños con shock, ¿ok? En niños chocados, cuando examinamos llenado capilar, regresa en más de 2 segundos. ¿Ok? Las extremidades en un niño no deshidratado generalmente están tibias, en un leve a moderado ya están un poco frías, y en un grave, cuando ustedes lo evalúan, están súper heladas, ¿ok? Manitos y piecitos. La diuresis, cuando preguntamos sobre si está orinando o no en un no deshidratado, la mamá nos va a decir, no, sí orina, normal. En un leve a moderado ha orinado 2 veces en todo el día, ¿no? No sé. Y en el grave te dice la mamá, pues no ha orinado nada, ¿no? Mínima o ausente. Y bueno, y la presión arterial, que es lo último en niños, a diferencia de los adultos, ¿ok? Cuando ya está, como les dije, para el otro lado, es que generalmente encontramos hipotensión, porque es lo último que se altera en los niños, ¿ok? Entonces, estos síntomas a veces pueden ser un poco difíciles de recordar, pero hay que buscar la forma de poder hacerlo, porque es bastante importante, es una patología bastante frecuente. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a evaluar? De arriba, de la cabeza para abajo, ¿no? Entonces, comenzamos por la cabecita. A ver, tocan ustedes su cabeza. A ver, aquí, ¿qué vamos a evaluar en cabeza? Lo principal, estado mental, ¿no? Si el niño está normal, está irritable, está somnoliento, recuerden, estado mental. De ahí vamos bajando. ¿Qué tenemos en la cabeza? Los ojos. Entonces, ¿cómo están los ojos? Si hay lágrimas, es un segundo signo. Si están hundidos o no, ahí ya vamos 3. ¿Ok? Vamos bajando, llegamos a la boca. En la boca, ¿qué podemos evaluar? Las mucosas, ¿no? ¿Cómo están las mucosas? Vamos 4. Vamos bajando, y en el tórax, ¿qué podemos evaluar? Frecuencia cardíaca, ¿ok? Podemos evaluar respiración. Y en la boca también me olvidé, perdón, aparte de las mucosas, también podemos evaluar la sed. ¿Ok? Entonces ahí ya vamos 7. Vamos bajando, dijimos en el tórax, frecuencia cardíaca, podemos evaluar pulso, podemos evaluar ¿ok? Respiración. Vamos bajando, y por las manitos podemos evaluar llenado capilar, ¿ok? Podemos evaluar extremidades, cómo está la temperatura de las extremidades. Vamos bajando, y en la pancita podemos evaluar el pliegue cutáneo, ¿ok? Y vamos bajando, y ahí podemos evaluar diuresis. Entonces, más o menos buscan ustedes una forma de cómo recordar. Mi forma es así, ¿no? Voy bajando, evalúo al niño de la cabeza hacia abajo, y ahí me voy recordando: estado mental, ojos hundidos, lágrimas, mucosa oral, sed, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, llenado capilar, pulso, pliegue, diuresis, y ahí me voy acordando de absolutamente todos los signos que tengo que evaluar frente a un niño con diarrea, para evaluar si está o no deshidratado. De acuerdo a la presencia de cada uno de ellos, veré si no está deshidratado, que quiere decir que tiene ningún signo o solo tiene uno, si sí está deshidratado con 2 o más, y que dependiendo el grado puede ser leve a moderado, o si está deshidratado grave. ¿Okay? La clave aquí para diferenciar: estado mental, llenado capilar. ¿Okay? Bueno, y esto es lo mismo, nada más que está en inglés. Y aquí más o menos lo que les dije, cómo es que tenemos que evaluar ciertas cosas. Lo que es turgencia de la piel o pliegue, generalmente lo evaluamos a nivel del abdomen, y lo hacemos como en la figura inferior izquierda, ¿no? Lo hacemos paralelo a la línea media del cuerpo, ¿ok? No lo hacemos horizontal, sino vertical, tal y como lo están viendo ahí. Esa es la mejor forma de evaluar el pliegue cutáneo. ¿Ok? Y como ya sabemos, el pliegue cutáneo sobre todo nos sirve para catalogar a un niño con deshidratación severa, porque si regresa a su posición normal muy lento, más de 2 segundos, quiere decir que está deshidratado severo. ¿Ok?
El llenado capilar también les dije que dónde es que lo tienen que evaluar. Por favor, evalúenlo en los pulpejos de los dedos o en las plantitas de los pies, ¿ok? A diferencia de lo que generalmente ustedes hacen en adultos, ¿no? Que creo que lo hacen en la uñita. Nosotros en pediatría la mejor forma de evaluar el llenado capilar, que según lo han visto, se han evaluado en diferentes estudios, no es que lo digo yo, es en los pulpejos de los dedos y en las plantitas de los pies. Ahí van a ver, ¿no? Miren como en la figura inferior derecha, donde vemos ahí que pone el dedito, lo retira y ven, en menos de 2 segundos regresa, ¿no? Ese es un niño que está bien perfundido, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si colocamos el dedo y otra vez se vuelve rojito? 1, 2, 3. Al tercer segundo, ese niño está chocado, está deshidratado severo y encima está chocado porque hay pobre perfusión periférica, ¿ok? Y bueno, obviamente esto es un esquema de los ojitos hundidos en los niños. Para ojos hundidos, hay que considerar y hay que preguntar al papá cómo son los ojitos del niño, porque algunos niños de por sí tienen los ojitos hundiditos y quien mejor conoce al niño siempre es el papá. Señora, ¿cómo lo ve? Así son los ojitos, no, están hundidos. Ya, ¿ok? Siempre hay que trabajar mucho en pediatría con los papás. Bien, entonces de acuerdo a lo que hemos visto podemos responder algunas preguntas. Lactante con diarrea está irritable. Está irritable, es igual a deshidratado moderado, ¿ok? Signo del pliegue positivo. Que tenga signo del pliegue positivo, en algunas guías ya lo consideran desde deshidratado moderado. O sea, en deshidratado moderado, cuando hacen el signo del pliegue dice lento, retorna lento. Y en deshidratado severo, muy lento. Como les digo, hay algunos signos que son muy subjetivos, la evaluación es muy subjetiva, ¿ok? Por eso nos guiamos, hay algunos que sí no fallan, como es estado mental. Bueno, acá me dice que tiene signo del pliegue positivo, pero puede ser que el retorno sea lento y que pertenezca al grado moderado y no muy lento y que pertenezca al grado severo, ¿no? Entonces, como que eso no nos sirve mucho. Bueno, tiene signo del pliegue positivo. ¿Cuál es el grado de deshidratación? Acá nos guiamos simplemente por el estado mental. Que el niño esté irritable, les dije, es igual a que esté deshidratado moderado. Si nos dijera lactante con diarrea, está somnoliento, está letárgico, está soporoso, está comatoso, eso es igual a diarrea, a deshidratación severa, ¿ok? ¿Qué exámenes auxiliares vamos a pedir ante un niño con diarrea? Bueno, generalmente pedimos electrolitos séricos, pero sobre todo en aquellos niños que se van a hospitalizar, que son aquellos niños que llegan a la emergencia con deshidratación severa, ¿ok? Entonces, electrolitos séricos generalmente le van a pedir a niños con deshidratación severa o que tengan o que ustedes estén sospechando que sea una deshidratación del tipo hipernatrémica, ¿ok? Al niño que simplemente viene con historia de pérdidas, al que está deshidratado leve a moderado, al que lo van a mandar a la casa, jamás le van a pedir electrolitos, ¿ok? A eso voy. Solamente le pedimos a los que se van a hospitalizar y como vamos a ver más adelante, un criterio para hospitalizar es que esté deshidratado severo o chocado, ¿ok? Entonces a ellos pedimos electrolitos. Hay ciertos marcadores fecales que se pueden utilizar, sobre todo para orientarnos hacia la etiología. Parece que esta es viral, parece que esta es bacteriana, y esos marcadores fecales, uno de los más sensibles es la calprotectina, pero que no lo tenemos en el país, ¿ok? La lactoferrina, que probablemente se maneje en algunas clínicas, pero lo que es en el MINSA no lo tenemos, y reacción inflamatoria, que sí lo tenemos en todos lados, ¿ok? Coprocultivo también es un examen auxiliar que podemos utilizar en el contexto de una diarrea, y la prueba de ELISA para rotavirus y prueba de látex cuando estamos sospechando etiología viral, básicamente por rotavirus, ¿ok? Entonces también, no a todos los pacientes le pedimos reacción inflamatoria, no a todos los pacientes les pedimos coprocultivo, ¿ok? Hay ciertas indicaciones para lo que es la investigación microbiológica que básicamente nos va a orientar hacia el diagnóstico etiológico. En quienes sí de cajón está súper recomendado, las guías te dicen sí, a estos pídeles, es importante. Aquellos que tienen sangre o moco, niño que viene con historia de diarrea y que dentro de las características de la diarrea tiene sangre o moco. Si tiene moco, ¿ok? Niño que, o sea, la mamá te dice, sí, hay moquito en la caca. Entonces, a ese niño le puedo pedir una reacción inflamatoria. Y de acuerdo al número de leucocitos que haya,
eso me va a orientar para mi manejo, para el tratamiento. ¿Le doy antibiótico o no le doy antibiótico? Obviamente eso asociado con la clínica y en fin, ¿ok? Niño que viene, la mamá te dice, su caquita tiene sangre. Ya no le voy a pedir reacción inflamatoria, porque básicamente la reacción inflamatoria, como vamos a ver, me mide número de leucocitos en heces y presencia de sangre o no. Entonces, si ya me dice que tiene sangre, entonces lo que le voy a pedir es un coprocultivo. ¿Okay? Eso va a ir dependiendo. Entonces, si tiene sangre y o moco, la investigación microbiológica, ya hemos visto, ya sea reacción inflamatoria o ya sea coprocultivo, está indicada. En los muy pequeñitos, en los menores de 3 meses, también está indicado pedir ya sea una reacción inflamatoria o un coprocultivo, sobre todo por el riesgo de bacteriemia. Son tan pequeñitos que una infección gastrointestinal rápidamente puede dar origen a una sepsis. ¿Ok? Entonces, es importante porque eso me va a ayudar a discernir si voy a dar o no antibiótico a este bebé. O sea, básicamente la investigación microbiológica es para decidir mi manejo, ¿ok? Si sospecho que estoy frente a un paciente que está con una sepsis de origen gastrointestinal, por supuesto que lo voy a pedir. Si tengo incertidumbre en el diagnóstico etiológico, por ahí que la clínica es muy subjetiva de una etiología bacteriana y por ahí, oye, ¿será viral, será bacteriana? Me lo voy a pedir una reacción, a ver cómo me salen los leucocitos y eso me va a orientar. ¿Ok? Cuando hay brotes, ¿no? Sobre todo brotes en determinados escenarios, en guarderías, en salas de hospitalización, en escuelas, ustedes cuando hagan su internado, ¿ok? Y en su sala de hospitalización de pediatría, un niño comienza con diarrea, hay que pedirle, porque uno o dos niños comienzan con diarrea, hay que pedir porque puede comenzar a hacerse un brote y es importante saber frente a qué estamos enfrentándonos. Los inmunocomprometidos, de todos modos, hay que pedirles. Aquel que no ha mejorado los 7 días o tiene una evolución desfavorable, también está indicado. O aquellos que tienen diarrea y antecedente de viaje a zonas endémicas, también está indicado. ¿Ok? Entonces, sobre todo para racionalizar nuestros exámenes y para no quesearnos. ¿Ok? Entonces, bueno, lo principal con lo que contamos en el país es con la reacción inflamatoria en heces, ¿no? Y básicamente lo que nos indica la reacción inflamatoria en heces es el número de leucocitos, que básicamente nos va a indicar una reacción inflamatoria, una invasión de la mucosa intestinal, ¿ok? Entonces, hay varios estudios, ¿no?, que han visto el número de acuerdo al número de leucocitos, cómo es la sensibilidad, cómo es la especificidad, y bueno, básicamente, a mayor número de leucocitos, aumenta la especificidad, ¿no? Entonces, generalmente el punto de corte es 20, ¿no? Si ustedes tienen un niño con clínica de diarrea, ¿ok? Y ustedes solicitan una reacción inflamatoria por alguna de las indicaciones que hemos visto y ven que tiene 5 leucocitos, probablemente no le den tratamiento antibiótico, pero si tiene 20, 30, 40, 50, 100, entonces ya ustedes, de acuerdo a su juicio médico, van a ver si le doy o no le doy, obviamente esto asociado con la clínica, ¿no? Entonces acá tenemos otro estudio que ve, ¿no? Más de 50 leucocitos inclusive recién estaría indicado. Pero en nuestro país se ha visto que la reacción inflamatoria en heces por sí sola no tiene valor, ¿no? Sino que tiene que estar asociado a la clínica del paciente. O sea, si el paciente luce séptico, hay determinados síntomas que nos indican a nosotros, ¿no?, una probable etiología bacteriana y que aparte tengo una reacción inflamatoria positiva, entonces ya ahí sí doy tratamiento antibiótico. O sea, tengo que hacer una idea clínica, ¿no? Bueno, y cuando hay sospecha de brote de diarrea viral, pues ahí pediré ya sea ELISA para rotavirus, látex para rotavirus o para el agente etiológico que estoy pensando, ¿no? Bien, y con eso podemos responder esto. Dice: un niño de 3 años y 15 kilos y medio de peso que ingresó a emergencia con diarrea con moco, asociado a fiebre de 38,5. Al examinarlo está en mal estado general, o sea, tiene una diarrea que dentro de las características de la diarrea tiene moco, que es un signo de invasión de la mucosa. Tiene fiebre, una fiebre considerable, porque generalmente, nada en medicina es absoluto. Cuando son de etiología viral, generalmente no hacen fiebre o hacen fiebre de 38, ¿no? Pero eso es relativo. Al examinarlo me dice, está en mal estado general. Ah, ya, pero encima está en mal estado general. Una diarrea viral generalmente no te hace que luzca séptico. ¿Okay? Y con signos de deshidratación de segundo grado. Bueno, como esta es medio anticucha, esta es del ENAM 2003, entonces hablan de primer grado, segundo grado, eso ya no se hace, ¿no? Pero me imagino que se refieren a deshidratación moderada. Luego de hidratarlo,
¿Qué examen preferencial de laboratorio solicitaría para decidir su tratamiento antimicrobiano? O sea, puede ser que por lo que me cuentan, pinta para una diarrea de etiología bacteriana, ¿verdad? Pero también puede ser una diarrea de etiología viral. Vemos el grupo etario, 3 años, menos de 5 años, agentes etiológicos fundamentales son virales, ¿verdad? Pero el cuadro clínico es así medio sugestivo de una bacteriana, porque no hay que, si hay esto, si hay moco, si hay sangre, si hay fiebre alta, es bacteriana, eso no es absoluto. Puede ser que sí, puede ser que no. Muy bien. Ya lo hidraté, digamos que ya no está deshidratado, ya lo voy a mandar a casa, entonces la pregunta es, ¿le voy a dar antibiótico? No le voy a dar antibiótico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa me puede ayudar para decidir esto? El coprocultivo no me va a salir en ese momento, ¿verdad? ¿Qué examen tengo a la mano que va a ser rápido y que más o menos me va a orientar mi juicio clínico? Una reacción inflamatoria en heces. Le pediría una reacción inflamatoria en heces. Si me sale leucocitos 50, 80, 100 y ha tenido una clínica sugestiva de bacteriana, entonces le doy tratamiento antibiótico, ¿verdad? Pero si me sale 5 leucocitos, probablemente no le doy, ¿verdad? Eso depende mucho del juicio clínico. Y la respuesta es reacción inflamatoria en heces. Obviamente que también puedo pedirle un cultivo, ¿no? Que es lo más sensible y más específico. Pero para el momento, porque acá son decisiones de momento, lo voy a mandar a casa y le doy o no le doy antibiótico, tengo que pedir reacción inflamatoria.